Competencias profesionales en educación a distancia. Programa 2. Educación formal, continua y capacitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este teleseminario Competencias Profesionales en Educación a Distancia. Y como estábamos escuchando en nuestra entrada, hoy hablaremos de la educación formal, continua y capacitación. Y nos acompañan en esta mesa, y nos da mucho gusto saludar a David René Thierry García. Gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Filósofo, economista y pedagogo, es instructor de formación y desarrollo humano, certificado en importantes instituciones en los Estados Unidos de América. Ha recibido capacitación en Canadá, Francia, Inglaterra, México y los Estados Unidos de América sobre los modelos y las metodologías del enfoque por competencias. Ha sido consultor externo del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral y es instructor de formación docente para el enfoque de competencias profesionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Gracias por estar aquí. Gracias. También tenemos con nosotros a la maestra Ofelia Ángeles Gutiérrez. Bienvenida. Gracias. Ella es doctora en psicología, cuenta con 27 años de experiencia en diversos campos de la educación, como en planeación y evaluación institucional, desarrollo curricular, evaluación y acreditación de programas académicos y educación basada en competencias, entre otros. Ella se ha desempeñado como asesora en la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, como coordinadora nacional de apoyo a la planeación y como coordinadora de extensión y difusión central de la ANUYES. Actualmente ella es asesora externa en diversas instituciones de educación superior. También se encuentra con nosotros el maestro Dafni Rosado Moreno. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muchas gracias. Él es coordinador sectorial de desarrollo académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Es ingeniero bioquímico, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Él es maestro en ciencias, egresado del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAP del Politécnico, y ha realizado estancias de trabajo por invitación del gobierno francés en centros especializados en el desarrollo de programas de formación profesional, las relaciones entre empleo y formación y la gestión de recursos humanos. Ha trabajado en las principales instituciones de educación superior e investigación de la Ciudad de México y ha sido asesor y consultor en programas de innovación y mejora de la formación profesional en la educación superior y media superior, de reestructuración de organizaciones públicas y privadas y de gestión de recursos humanos. En los últimos años ha sido coordinador general de educación basada en competencias, secretario ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y actualmente, como decíamos, es coordinador sectorial de desarrollo académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Bueno, pues con ellos vamos a charlar y ustedes también lo podrán hacer a través de las vías telefónicas. Antes de entrar en materia, pues queremos invitarlos a ver un testimonio, la participación de la doctora Berta Orozco, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos. Educación basada en competencias. Una competencia y una formación basada en competencias o desde el enfoque de las competencias alude a un tipo de saber y a un tipo de pericia dinámica y compleja. ¿Esto qué quiere decir? Que por competencia no significamos un saber hacer fragmentado y específico, aislado. Competencia significa una potencialidad del conocimiento que permite articular una multiplicidad de saberes de diferente tipo. Esta gama de saberes, que son diversos y de diferente orden, digamos, la noción de competencia los articula y los dinamiza de modo tal que un sujeto competente en algo es porque tiene esa capacidad, esa potencialidad de poder usar la gama de saberes complejos que maneja, que ha adquirido en situaciones complejas para enfrentar
una situación y das respuestas deseablemente alternativas. Estar en diálogo y en tensión con las competencias. En diálogo, ¿por qué? Porque necesitamos conocer las múltiples significaciones, incluso procedencias disciplinarias de este concepto, ¿sí? Que derivan en una polisemia. Decir competencias es decir un mundo de significaciones. De ahí que surja un lenguaje que hable de competencias laborales, de competencias básicas, de competencias claves, de competencias para la vida, de competencias profesionales, de competencias técnicas, de competencias lingüísticas, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto competencias, en su fase más reciente, proviene del campo de la economía para el trabajo. De modo tal que cuando viaja el concepto del campo económico al campo de la producción cultural, que es la educación, ¿sí? El énfasis que se pone es el significado de procedencia, que es el saber hacer laboral. En las propuestas curriculares tendríamos que tener una base de formación general. ¿Cuáles son las materias básicas? ¿Cuál es la formación básica que se requiere? ¿Y cuáles son saberes que requieren ser revisados periódicamente y actualizados? Me parece que la formación en competencias nos podría dar respuestas importantes para estas formas de actualización, el poder echar mano de saberes en situaciones particulares, pero siempre teniendo antes una capacidad de pensamiento y de ubicación en esas situaciones en las que se va a actuar. Lo que observo son procesos complejos de cambio y reforma. Y en esos procesos complejos, digamos que conceptualmente he podido diferenciar 3 tipos de procesos. Los procesos son diversos y desiguales. Cada comisión curricular en cada universidad, en cada carrera, en cada departamento, avanza con diferentes recursos. No todos hacen los mismos programas de modificaciones y reformas. Unos empiezan por la formación de profesores, otros empiezan por la revisión de programas, otros hacen solo reestructuraciones, otros se lanzan a nuevos diseños curriculares, otros quieren ensayar la formación por ciclos, otros quieren ensayar nuevas formas de organización y gestión académica, es decir, juntarse diversas entidades y conformar proyectos colectivos. En fin, hay una variedad, una diferencia de acciones y quehaceres. Lo que está pasando es que hay una multiplicidad de experiencias y que hay que acercarnos a esas experiencias y aprender de esas experiencias, y creo que sí se puede caminar hacia a un horizonte en donde yo puedo afirmar que la universidad pública está cambiando. Y está cambiando con muchas dificultades, pero que los ensayos, las experimentaciones, el saber de la experiencia de estas nuevas reformas nos está dejando un bagaje que es un reservorio para intentar hacer mejor las cosas. Bien, pues vamos a aplicar esto que acabamos de escuchar de la doctora Berta Orozco precisamente a la educación media superior, y de acuerdo a lo que estamos escuchando ahora de parte de la doctora Berta Orozco, pues ¿qué les parece si ya lo remitimos a la educación media superior? ¿Qué tipos de competencias se pretenden desarrollar en este ciclo de la educación? Empezamos con el maestro Thierry. Con mucho gusto. Gracias. Aunque la persona indicada para ello es el maestro Dabney, porque él es el director responsable del proyecto, pero las competencias que se promueven en la educación media superior son competencias genéricas y competencias disciplinares, tanto básicas como extendidas, y finalmente competencias profesionales. Esto articula el marco curricular común que sustenta un sistema nacional de bachillerato por primera vez, dado que teníamos o contábamos con más de 500 planes de estudio distintos en el nivel medio superior. Una gran cantidad, una enorme variedad.
Bueno, si gustan, le pasamos la palabra efectivamente al maestro para que usted, dado que está precisamente en ese sector, nos hable de estos cambios. Se hablaba un poco de modernidad, de cambiar, de ajustar. Si nos cuenta a lo mejor un poco de antecedentes, también lo entenderemos mejor. Bueno, efectivamente, frente a la dispersión y fragmentación de la educación media superior, se buscó una estrategia que permitiera, al mismo tiempo que una articulación, una cierta coherencia, mantener la diversidad. Mantener la diversidad porque las distintas opciones pueden responder a distintos intereses de los jóvenes y sus familias. La manera de hacerlo, como lo ha mencionado el doctor Thierry, ha sido crear una estructura de competencias caracterizada por las competencias genéricas, como ha mencionado, que definen el perfil del egresado. Para arribar a esas competencias genéricas se ha contemplado tanto competencias disciplinares, en las que tradicionalmente se ha organizado la transmisión del saber, que es una forma de organizar la transmisión de la cultura en la educación media superior, y las competencias profesionales. Me detengo en este último punto porque el marco curricular común asume que el desarrollo de las competencias profesionales implica el desarrollo de esas competencias genéricas, entre las cuales se encuentran un conjunto de competencias sociales, ciudadanas. Esto es importante para quizás favorecer una mejor valoración de la formación profesional en su perspectiva de formación integral. No es un enfoque instrumentalista, para decirlo de alguna manera, en el sentido de una habilitación laboral estrecha, de miras cortas, sino que en los espacios de formación profesional de la educación media, en los que destaca CONALEP, el bachillerato tecnológico y ahora incluso los colegios de bachilleres y los centros de estudios de bachillerato que han incorporado aspectos de la formación profesional, todo esto implica el enriquecimiento de la formación profesional para explicitar el desarrollo de particularmente de las formas de relación social. Entonces, lo que tenemos, en resumen, es una estructura que define un perfil de egreso a partir de 11 competencias genéricas y una estructura que incluye competencias disciplinares y competencias profesionales. Las distintas instituciones adoptarán las competencias que corresponden con su modelo. Por ejemplo, en buena parte de los bachilleratos universitarios solo tenemos competencias disciplinares, porque la formación no incluye la formación profesional. Pero en otros casos tenemos formaciones que hemos denominado bivalentes, en la medida que contemplan una formación de corte disciplinario, he dicho tradicional y no lo hago en sentido peyorativo, con la formación profesional, como es el caso de las instituciones que he mencionado, donde encontramos estructuras híbridas con un eje de organización disciplinar y un eje de organización transdisciplinar en módulos de formación profesional. Pues quizás también valga la pena detenernos en las competencias genéricas que, de acuerdo a lo que usted nos dice, tienen que ver con la parte social. Y yo le pediría a la doctora Ofelia Gutiérrez si nos hace una descripción. Bueno, en general cuando hablamos de competencias genéricas estamos hablando de competencias que debieran ser comunes para ciertos grupos, ciertos sectores de la población. En el caso del bachillerato estaríamos hablando de las competencias que debieran lograr todos los egresados del bachillerato, independientemente de la modalidad en la cual estén inscritos. De hecho, pues se está considerando que estas competencias genéricas tienen, en el caso del bachillerato, 3 características. Son competencias clave, son competencias transversales y son competencias transferibles. Es decir, estamos hablando de competencias claves en el sentido de que son competencias fundamentales, no solamente en términos, digamos, del cumplimiento de los propósitos del bachillerato, sino en términos de las posibilidades que le da al egresado de desenvolverse en distintos ámbitos de la vida social, de la vida personal, familiar, etcétera. Son transversales en el sentido de que pueden desarrollarse y debieran
desarrollarse a lo largo de todos los elementos que están conformando la propuesta curricular y transferibles en el sentido de que son, diríamos, competencias que pueden ser llevadas de un ámbito en donde se adquieren originalmente a distintos ámbitos del desempeño de los sujetos. ¿Cuáles son algunas de las competencias que más se promueven dentro de la educación superior para ir retomando esta introducción que nos hacía el maestro Dafne? A mí me parece que la aportación más importante que hace la formación o la educación basada en competencias es el aprender a aprender. Yo creo que si centramos en esta competencia como eje articulador, porque además las competencias emergen, no es una meta a la que debo de llegar, sino en mi proceso de formación van emergiendo las competencias con diferente nivel de dominio. Puedo empezar como principiante en una competencia y después llegar a tener un nivel de dominio avanzado. ¿Por qué? Porque voy practicando, porque voy mejorando, porque voy incorporando elementos adicionales a mi formación, incluso fuera del ambiente de aprendizaje, del aula tradicional donde se realiza el proceso educativo. Y también un elemento fundamental de la educación basada en competencias es que está orientada al desarrollo humano integral. Estas 11 competencias genéricas centran precisamente su atención en lograr que el mexicano en edad escolar de nivel medio superior, en cualquiera de las 6 modalidades disponibles, pueda encontrarse a sí mismo, reconocerse y además ubicarse en el momento y en el lugar que le corresponde para realizar un cambio social, un cambio ciudadano político en este país. Eso es interesante. La doctora Berta Orozco decía, usar saberes complejos, diversos. Esto nos habla de algún sentido novedoso en el aula o en el sentido de que los alumnos, no sé, retomen materias diversas o cómo lo podemos llevar a lo concreto. Bueno, me parece que la propuesta con enfoque de competencias implica una formación que permita la objetivación del saber, es decir, la materialización del saber en prácticas sociales. En eso, en lo que siempre estamos inscritos, en lo que estamos inmersos, lo advirtamos o no. Se trata entonces de propiciar un conjunto de experiencias formativas a lo largo del bachillerato en los distintos espacios curriculares, independientemente de la estructura y de los programas que caracterizan a las opciones de bachillerato, de tal manera que pueda haber una recurrencia, una coherencia, una consistencia de las experiencias para desarrollar estas capacidades que, como se decía en algún momento, tienen un carácter individual. Sin duda es el sujeto el que las pone en evidencia, objetiva su saber en las formas de relación, pero también en las formas de discernimiento de la información, en las formas de elaboración de conclusiones, de iniciativas o de propuestas. Y en ese sentido, entonces, el enfoque de competencias debe permitirnos salir de lo que puede ser estos aprendizajes centrados en la memorización de asignaturas diversas, dispersas, más o menos fragmentarias, a la posibilidad de articular saberes más complejos que encuentren un cauce de objetivación en la vida social de los jóvenes para comunicarse, para aprender más, para ejercer formas de relación donde la dimensión, digamos, de ética, por ejemplo, se ponga en juego, el respeto a las diferencias, a los distintos modos de concebir el mundo y de situarse en él y demás. Entonces, me parece que, como se mencionaba, es una apuesta para compartir propósitos formativos comunes, independientemente de las estructuras curriculares. Y esto nos va a colocar en otro asunto, que es una suerte de relativización de los contenidos como pretexto para el desarrollo de las competencias.
de tal suerte que centremos la mirada en el horizonte de lo que queremos lograr como capacidades sociales a partir de las experiencias formativas en el aula y quizás, bueno, dejemos un poco la atención a lo que nos ha concentrado tanto tiempo, que es saberes disciplinarios específicos que no encuentran vías de articulación con la vida de los sujetos y que en ese sentido, digamos, merman o llegan a carecer de significación para la vida social. Como si estuvieran estudiando materias aisladas que no tienen nada que ver. Así De es. pronto, ¿no? Pero nos interesa también mucho conocer si esto ha implicado diferencias en el currículum tradicional del nivel medio superior y actualmente cómo se está organizando para promover estas competencias. Bueno, yo creo que el Doctora. cambio que plantea el enfoque educativo basado en competencias realmente modifica el ambiente en el cual se están desarrollando estas. Por un lado, tenemos un cambio en el papel del profesor, un cambio en el papel del estudiante. Muchas veces pensamos solamente que quien debe cambiar es el profesor, Claro. pero estamos requiriendo también otra perspectiva del nivel y de la forma de implicación del estudiante. Como ya comentaba el doctor, tenemos también una modificación en cuanto al papel que van a desempeñar los contenidos dentro de del trabajo educativo, y por otro lado pues tendríamos la incorporación de experiencias que están tratando de lograr estos niveles de integración que la propia noción de competencia estaría implicando. Estaríamos hablando, por ejemplo, de métodos de casos, de aprendizaje basado en problemas, de métodos de proyectos, ¿sí? De aprendizaje cooperativo, colaborativo, en el caso de modalidades a distancia, en fin, toda una serie de experiencias que tal vez a lo mejor en algunos casos son nuevas para nosotros, que se han utilizado en diferentes contextos, pero que estarían en la perspectiva de este nivel de integración de los distintos tipos de saberes que implica la noción de competencia. Es interesante, ¿no? Y sobre todo este vínculo con las experiencias vivenciales, ¿no? Me gustaría saber si nos podemos detener en el papel del maestro y después, por supuesto, pasar al papel del estudiante. Claro, con mucho gusto. El verdadero cambio cuando nos demos cuenta que se ha concretado esta reforma integral de la educación media superior es cuando el maestro cambie su actitud de enseñar y de relacionarse con los alumnos, de crear condiciones en el ambiente de aprendizaje, porque el modelo obliga, y quiero utilizar ese término, a que la educación se centre en el aprendizaje y no en la enseñanza. Esa es la diferencia con el esquema tradicional. Veníamos enseñando, veníamos transmitiendo saberes y ahora los vamos a compartir en una interacción en la cual se utiliza un término técnico que se llama andamiaje. El alumno puede trabajar de manera autónoma y algunas veces requerirá ser dirigido, pero ahora no necesariamente por el docente. Puede ser otro alumno que ya desarrolló la competencia y que puede compartir con él, y quizá haya un tercero observando lo que están haciendo estos dos. Entonces se crea esto de manera muy interesante en el ambiente de aprendizaje, y entonces el docente tiene que guardar su sana distancia para no interferir. Su intervención pedagógica ahora es animar, mediar, coordinar, facilitar las condiciones y, claro, por supuesto, ser corresponsable con el estudiante de su proceso de aprendizaje. El cambio de actitud es la base del éxito en la implantación del modelo. Para cerrar el bloque nos gustaría si precisamente el maestro Dafni nos dice entonces el papel del estudiante en este proceso nuevo y en esta forma de subrayar el aprendizaje y no la enseñanza. Bien, destaquemos el hecho de que tenemos una gran diversidad social y una gran heterogeneidad de condiciones de las escuelas y tenemos una enorme variedad de jóvenes. Las culturas juveniles de nuestro tiempo, y si me permite decirlo, que a veces conocemos poco y conocemos mal, se extienden a lo largo y ancho del país en comunidades indígenas, ¿sí? En centros urbanos, zonas marginales, de ingresos medios, altos, etc. La propuesta implica reconocer esa heterogeneidad y desarrollar
enfoques metodológicos en el aula que partan de esas condiciones, las condiciones específicas de un plantel, etcétera, para responder mejor a los intereses de los jóvenes y a los hechos, circunstancias y significaciones relevantes en el contexto donde se inscribe una escuela. De tal manera que el estudiante encuentre en la escuela un espacio de continuidad entre la vida en la comunidad, su vida, y la articulación de nuevos saberes para el discernimiento de su vida, ¿sí?, a través de las ciencias, a través de las humanidades, por supuesto, desarrollando capacidades de comunicación, el razonamiento matemático formal y demás. Terminaría con un punto. A veces uno tiene la fantasía de que pronunciar un discurso es suficiente para transmitir saberes de manera generalizada y la manera de constatarlo es que el otro repita el discurso que uno ha pronunciado. Cualquiera de nosotros podía documentar cuánto de los ejercicios de memoria, afortunadamente, han sido olvidados. Y los chicos son listos. Estudian un día antes, en todo caso, para memorizar, porque si lo hicieran con 2 días de anticipación, lo olvidan. Entonces, transitar al tema de lo que es significativo para los jóvenes en sus experiencias. Ese es un asunto clave. Por lo que nos dice entonces la palabra memorizar, creo que está saliendo de... Bueno, ahorita nos aclara si quieren el segundo bloque hasta qué punto. Bueno, pues si les parece bien, hacemos una pausa y regresamos a la segunda parte de nuestra mesa de análisis. Ser competente supone utilizar de forma combinada los conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo. Comisión Europea. Regresamos. Continuamos. Competencias y modelos virtuales de enseñanza. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La oferta o el currículo que nosotros ofrecemos a través de la universidad virtual no está basado en competencias, sino en un desarrollo curricular integral en cada una de las áreas que nosotros ofrecemos. Los programas curriculares que ofrecemos a través de la educación a distancia de la universidad virtual es exactamente el mismo programa curricular que ofrecemos en nuestros posgrados presenciales, pero los profesores que lo imparten, los profesores tutores, los diseñadores instruccionales, en fin, todo ese equipo docente que trabaja en la preparación y en la impartición del curso, sí debe tener unas competencias, además de las que está preparado para la educación a distancia. Desde mi muy particular punto de vista, es la sensibilidad al trabajo con la tecnología. Otro punto muy importante es la organización, la empatía, todo ese contacto que nosotros tenemos de alguna manera al ver la cara del alumno, ahora ya no se manifiesta visualmente, sino se manifiesta por medios electrónicos, se manifiesta por escrito. Entonces nosotros como profesores tenemos que desarrollar una sensibilidad a la palabra escrita. El 95% de los profesores que trabajan en la universidad virtual también trabajan en la educación presencial. Tenemos nosotros 20 años en la educación a distancia, entonces al inicio pues era como traerlos de la educación presencial y lanzarnos al ruedo. Pero a través de estos 20 años hemos aprendido que un buen profesor de educación a distancia debe ser también un buen profesor y comprometido en la educación presencial. Y para impartir cursos a través de la universidad virtual, pues sí tiene cierta capacitación. La capacitación pues es básicamente en
un poquito más de docencia de lo que recibimos en la educación presencial, en escritura, en desempeño ante las cámaras, en desempeño ante los medios electrónicos, y no siempre damos la total responsabilidad a una persona que llega por primera vez a la universidad virtual. Trabajamos con cotitularidad de profesores, es decir, ponemos a un profesor con mayor experiencia, con un profesor con un poquito menos de experiencia, para que vayan aprendiendo durante pues, la impartición o durante ya la puesta en marcha. Entonces la capacitación es previa y durante la educación a distancia, pero nunca está solo un profesor. La educación a distancia prepara también al profesor a trabajar de manera colegiada. Básicamente trabajamos nosotros con un diseñador instruccional y con una persona de tecnología, además del profesor y de su profesor tutor o su asistente de enseñanza. Entonces, el profesor sabe qué es lo que necesita darle a sus alumnos con base en el desarrollo curricular. El diseñador instruccional le ayuda al profesor a decirle cómo o cuál es el mejor medio para lograr esos objetivos, porque es una persona netamente preparada en el área de educación. Y la parte tecnológica es cómo a través de la tecnología podemos hacer que esa sea la mejor manera de impartir el conocimiento. Entonces, resumiendo, un profesor adquiere más competencias como es la organización, la estructuración, la sensibilidad y sobre todo el trabajo colegiado y el poder preparar de mejor manera su curso para dar su cátedra. Que ese tipo de competencias las generamos haciendo. Es decir, tenemos que aprender o tenemos que enseñar nosotros como docentes a buscar la manera en que un alumno puede desarrollar esas competencias. Es decir, para alguien que se enfrenta por primera vez a una educación a distancia, el trabajo, el curso tiene que tener cierta planeación, cierta definición, en donde tiene que ser mucho más completa, mucho más organizada, mucho más concisa y efectiva. Soy una firme creyente de la educación a distancia por la oportunidad que esto representa y por la democratización del conocimiento que esto nos puede llevar y nos puede llevar a vencer los retos que enfrentamos como país para que todos podamos tener acceso a más y mejor educación. Bueno, pues esta cápsula, esta información que nos da la doctora Socorro Marcos ya nos pone en el tema de las competencias en la educación a distancia. Y en esta, yo le llamo nueva, pero seguramente para ustedes ya no lo es tanto, esta nueva modalidad y este educador a distancia y este nuevo estudiante que a través de la computadora adquiere nuevos conocimientos, incluso una carrera, ¿no? Completa. Por supuesto. Y que nos marca toda una nueva era. Sí, tengo la oportunidad de tener más de 30 años trabajando en sistemas abiertos a distancia y ahora en línea. Soy asesor en línea en la UNAM para las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Pedagogía. Y me he dado cuenta de que los mismos problemas del profesor universitario presencial se dan en la educación en línea ahora, porque no tiene una formación pedagógica. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a sistematizar sus saberes, pero ahora aprovechando las tecnologías disponibles como un medio, no como un fin. Porque ese ha sido, no es poner un texto en la plataforma para que el alumno lo lea en pantalla, porque esto es antipedagógico, sino buscar animación, video, poco texto, presentaciones, gráficas, imagen, sonido, incluso audio digital, una combinación adecuada que sea el dispositivo al alcance del estudiante y, por supuesto, seguir trabajando con los libros impresos. Esos no hay que quitarlos
en una educación en línea o a distancia. No se eliminan. No se eliminan. No se eliminan con en este proceso. Maestro David Thierry, perdón, Dafne. ya les cambié los apellidos, ¿no? Quise decir Dafne Moreno Rosado. ¿Qué agregaría usted de estas competencias en la educación a distancia? Bueno, me parece que si bien hay una trayectoria ya importante en este ámbito, creo que todavía estamos al principio. En el sentido de las innovaciones que estarían por venir, incluso en el ámbito tecnológico, para favorecer aprendizajes. Como lo mencionaba el doctor Thierry, nosotros podemos encontrar que en estas experiencias uno encontraba la reiteración de formas de trabajo presencial a través de los medios electrónicos. El texto, por ejemplo, como una referencia principal, estamos frente a la posibilidad del desarrollo de programas interactivos, por ejemplo, de tal manera que el alumno pueda acceder a un programa diseñado, por ejemplo, para desarrollar aprendizajes de tal o cual aspecto. Ya los hay, ya existen, y eso seguramente se diversificará y mejorará mucho en los próximos años. Ese es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con el cambio en la relación social educativa, porque la presencia y la palabra, como en este caso, tienen su efecto en las subjetividades. Hay quien difícilmente puede transitar por esas experiencias porque requiere de la presencia del otro como soporte para la interlocución. No todos tienen la misma posibilidad de establecer una interlocución a través de un chat o de un foro, porque también hay trabajo colectivo en la educación a distancia. Hay foros que permiten intercambiar ideas. Más todavía, hay dispositivos, Skype es uno de ellos, que permite hacer conexiones de tal manera que al menos la imagen del otro se registra. Termino con lo siguiente. Me parece que es necesario abrir dimensiones nuevas en la formación de quien interviene en los programas de educación a distancia, dentro de su propia formación, para situar las modificaciones que están ocurriendo a través de estas opciones. El tema de la palabra, no todo el mundo, por ejemplo, escribe con la misma rapidez con la que habla, para citar un caso, ¿no? Un segundo punto es que si uno habla, utiliza formas discursivas que cuando uno entra al terreno de lo escrito cambian, de tal suerte entonces que hay que contemplar, hay que abrir las diferencias que se dan en ese sentido y recabar los testimonios de las experiencias para ver qué está sucediendo y cómo apoyar la formación docente y la orientación a los estudiantes en estas opciones. Gracias. ¿Cómo lo ve usted, maestra, desde la psicología, desde sus áreas de estudio? Bueno, yo creo que allí habría varias consideraciones adicionales a lo que ya se ha comentado. Por un lado, yo creo que esta forma de relación que se establece entre el estudiante y alguien que cumple otra función un poco diferente a la que cumple la relación presencial, que es el asesor, el facilitador, el tutor, pues requiere de una preparación en ambos casos, ¿no? Como ya se comentaba, no todos los estudiantes en este caso tienen la misma capacidad, la misma preparación para participar en este tipo de programas. Por el lado de los profesores, bueno, yo creo que también ahí tendría que generarse un esquema de formación que los lleve, por un lado, a quienes van a participar en los procesos de diseño, a utilizar de mejor manera los recursos que aportan en este momento las tecnologías de la información y no solamente transponer el modelo tradicional, como decía David, solamente usar textos, sino todos los recursos que en este momento pueden utilizarse. Y por otro lado, en las formas en que se va a acompañar al estudiante, ¿sí? Porque yo creo que allí sí, desde el punto de vista de la actividad del profesor, a veces se considera que requiere menos esfuerzo, menos sistematicidad que en una acción de carácter presencial, mientras que pareciera que es un poco al contrario, ¿no? La experiencia muestra que hay que dedicarle más tiempo,
que hay que establecer una forma de conexión, incluso pues afectiva en algunos casos en que esto se requiera con el estudiante, y eso sí nos estaría implicando otro tipo de preparación. Y una cuestión adicional aquí es la consideración que desde el punto de vista social a veces se tiene hacia los modelos educativos que operan a distancia, ¿sí? Que tenemos una tradición muy fuerte y una valoración, pues yo pensaría a veces excesiva, hacia la presencialidad, y que estos modelos en ocasiones no son considerados como del mismo nivel que los que ofrece los sistemas presenciales. Entonces también habría allí alguna cuestión que trabajar desde el punto de vista de cómo la sociedad percibe a estas modalidades educativas. Cuando no tendríamos por qué pensar así, sería el mismo supuesto. valor. Claro. Tendría el mismo valor. Nos habíamos quedado en un punto que creo que vale la pena retomar aún hablando de la educación a distancia, y es qué ocurre con la memoria ya con todos estos nuevos enfoques, ¿no? Que yo quisiera retomar ahora. Claro, Doctor Thierry. el proceso de aprendizaje descansa en la memoria, pero no debe descansar en la memorización. Tenemos, como decía Daphne, una cantidad de ejemplos de todos quienes hemos transitado por un aula de que nos obligaban a aprender de memoria y no a utilizar la memoria como base de nuevos aprendizajes, sobre todo eso que ya sé, en dónde lo puedo aplicar, para qué me es útil, qué me permitiría avanzar en mis procesos de aprendizaje. Nos han pedido mecanizaciones como estrategia para aprender operaciones aritméticas, clasificaciones de la biología, repitiendo. Reglas de ortografía. Reglas de ortografía, que luego también se pierden, ¿eh? De lo que se trata es de que el alumno y el maestro sepan para qué, qué van a aprender, qué van a enseñar, cómo lo van a aprender, cómo lo van a enseñar, cuánto van a aprender y enseñar, y para qué lo van a aprender y para qué lo van a enseñar. Entonces, recapitulando, la memoria sigue siendo importante, es como el banco de datos, ¿no? Así es. Personal, Así es. de alguna manera. Sobre este punto, yo quisiera Adelante, por mencionar favor. que en ocasiones, cuando uno trabaja como maestro, pierde de vista que hay referencias que uno guarda en la memoria y tiene a la mano siempre, porque son referencias con las que ha trabajado a lo largo de 1, 3, 5, 10, 30 años. El ejemplo de las clasificaciones es un ejemplo quizás principal, cuando uno tiene un experto que al mirar el esqueleto de un animal o tocar el cráneo, identifica y dice, se trata de tales. Y bueno, son años de trabajo y de especialización, pongo este ejemplo extremo, pero lo mismo podía ocurrir con la tabla periódica que se enseña en el bachillerato, ¿sí? Y lo mismo podía ocurrir con algunas funciones que se utilizan en física y que el maestro dice con toda fluidez y sin mayor recato, perdiendo de vista que está incorporando significantes que carecen de significación para los alumnos. O lo que ya se ha mencionado, las referencias literarias, donde justamente en ese punto, en ocasiones la evaluación se centra en solicitar estas referencias. Hay ejemplos extremos, conozco uno, un maestro que solicita, después de que el alumno ha escrito con tinta, condición necesaria en una hoja en blanco, su nombre, ¿sí? Que anote en orden alfabético las delegaciones del Distrito Federal. Y aquel que se equivoca, aunque sepa todas las delegaciones, porque sabe cuántas son y después las puede... Lo mismo podríamos decir de los ríos de América, del mundo, etcétera. Es decir, es este punto donde quizás tenemos que recapacitar sobre saberes que hemos considerado absolutamente indispensables para todo el mundo, al margen de las circunstancias de vida y el sentido y el valor que tienen ciertos saberes en esas circunstancias de vida, ¿sí? Entonces, el tema es un tema álgido porque nos coloca frente a la transmisión de la cultura y esa transmisión puede dar lugar a reacciones muy airadas en ese sentido. Entonces, volvamos al punto, hay asuntos de la memorización que han sido colocados como piedras
cimiento del edificio del aprendizaje y que uno puede empezar a mirar de otra manera y claro, siempre con cuidado porque despertar la furia es un riesgo. En lo que tuve la oportunidad de leer, yo sé que este es un tema muy, muy amplio, pero la verdad es que muy rico. En las competencias genéricas decía que esta reflexión crítica, ¿no? Claro. Entonces aquí era donde creo que tendremos que empezar como a familiarizarnos con esta forma de cuestionar lo ya muy establecido y lo muy, ¿no? Lo muy, Así es. Como síntesis. como el ladrillo sí que no se puede mover, ¿no? Claro. Hay que enseñarlos a aprender a pensar, a reflexionar y a ser críticos en su situación. No conformarse con esa situación y decir, no me tocó otra alternativa más que esta. ¿Cómo puedo modificar desde la familia hacia la sociedad? ¿Qué estrategias didácticas, ahora un poco volviendo hacia lo que le sucede a nuestros maestros, qué estrategias didácticas se están promoviendo y empleando para el desarrollo de estas competencias en el nivel medio superior? Doctora. Bueno, de manera general se considera que en los enfoques educativos basados en competencias se estaría tratando de utilizar estrategias de aprendizaje fundamentalmente, ¿no? Lo didáctico casi siempre nos remite a la actividad que va a realizar el profesor y como ya decía el doctor Thierry, pues, es una actividad de carácter compartido en este momento. Entonces, en ese sentido, estrategias didácticas como las que comentábamos hace un rato, que buscan integrar los distintos tipos de saberes, que permiten la aplicabilidad del conocimiento y mostrar cómo se pueden transferir estas competencias adquiridas en un determinado contexto a situaciones, tanto, digamos, creadas para la vida académica como a situaciones reales de la vida de los sujetos, ¿no? En ese sentido, como comentábamos, pues el aprendizaje basado en problemas, los métodos de aprendizaje basados en casos, métodos de proyectos, aprendizaje situado, todo este fortalecimiento del aprendizaje en contextos reales de aplicación serían algunas de las estrategias didácticas, de aprendizaje, diríamos. Esto no estaría excluyendo que la clase tradicional, formal, etcétera, se siguiera utilizando. Lo que se estaría buscando es que no se redujera a una transmisión de datos que no tienen sentido, que no tienen significado para los estudiantes. Y en ese sentido hay también una serie de recursos que pueden incorporarse a la técnica expositiva buscando lograr aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Esto ha implicado como una reactualización en el sentido de la labor de los profesores, ¿no? Que incluso la palabra no sé si se sigue aplicando tal cual o ya también el profesor No, incluso cambia de... dejó de ser catedrático, que era el saber puesto en el aula y para que los alumnos se apropiaran de él. Sí, sí. El maestro decía, el catedrático, todo lo que saben es que gracias a que fueron mis alumnos. Si no hubieran sido mis alumnos, no sabrían tanto. Sí ha cambiado. Miguel Ángel Zabalza, un pedagogo español, ofrece en su libro Las competencias docentes del profesorado universitario 10 áreas, diría yo, que permitirían la reflexión del profesor actualmente. Entre ellas estarían 3 importantísimas. Seleccionar y dosificar los contenidos, porque una característica de la educación tradicional ha sido que es enciclopédica, a diferencia de ahora que vamos a seleccionar aquellos contenidos que permitan, dada su movilización, la adquisición y o mejora de la competencia. Otro área de competencia es comunicarse, relacionarse con los estudiantes. El catedrático llegaba y pintaba una raya y decía, aquí está el saber y allá están en las tinieblas, en la oscuridad, sin luz, y entonces debemos de llevarles la luz ahí. Y finalmente una tercera, y creo que es importantísima, todas son importantes las 10, pero esta me parece fundamental, de trabajar de manera colegiada y comprometerse con la institución. Hay ahorita una falta de compromiso, parece que si viene una iniciativa
curricular, didáctica, disciplinar por parte de las autoridades, no le entro. Esto es lo que está faltando en este cambio de la transición del catedrático al mediador en un modelo de educación basado en competencias. Esta actitud de colaboración, Correcto. que además es una de las competencias, ¿no? Así es. Sí, me parece que está el tema de el saber como una producción humana externa al sujeto. Uno no es el portador del saber. Uno articula un cierto saber, pero hay un saber vastísimo de la humanidad que es un elemento tercero en la relación con los estudiantes. Uno no está en el lugar del saber y se dirige al del desconocimiento. Quizás en ese sentido entonces ubicarse en el lugar de la ignorancia, de quien se puede preguntar siendo maestro, de quien tiene interrogantes, de quien todavía tiene la capacidad de sorprenderse, de quien todavía puede escuchar una pregunta distinta, aparentemente similar, de tal manera que su intervención permita que las interrogantes, las iniciativas de los alumnos encuentren cauce. De otra manera se obtura esa posibilidad. Si uno está en el lugar del saber, bueno, pues pontifica regularmente y los demás solo tienen que aprender al pie de la letra lo que se dicta, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿cómo es que podemos enriquecer, actualizar esa relación con el saber pensando en que son los jóvenes del 2010? No son los muchachos de los años 70, 60 o 50. La vida social, el mundo, los márgenes de incertidumbre y los problemas por resolver ahora son mucho más complejos y me parece que, como siempre que se trabaja en educación, se requiere un poco de generosidad, un poco, porque hay que contemplar qué propuesta para la próxima generación que tiene que arreglárselas con este mundo que estamos dejando. ¿Y se vincula la formación basada en competencias laborales con las normas técnicas de competencia laboral? Bueno, ese fue el origen. Cuando trajimos a México el modelo de educación basado en competencias en el CONALEP, estaba orientado a desarrollar profesionistas técnicos, que ese es el nivel que ofrece el CONALEP, donde se demostraran sus competencias, pero no podrían ser más que competencias laborales. Se crea el sistema normalizado de certificación de competencia laboral que coordina el conocer, pero cambia la situación, porque el conocer lo que hace es el reconocimiento del saber adquirido, de la competencia, con independencia de cómo fue adquirido eso. ¿Y esto por qué se da? Porque la fuerza laboral en este país, en una gran mayoría, no tiene la secundaria terminada. Entonces no puede ser reconocimiento de competencias académicas o de competencias profesionales. Una cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública garantiza competencia profesional. Entonces entra la competencia laboral y en el sistema del conocer se diseñan normas técnicas de competencia laboral. Cuando ahí un poquito estamos pegando el mundo del trabajo y el mundo de la escuela. Las normas o estándares son del mundo del trabajo. Las competencias son del mundo de la educación. Y entonces quedaron ahí pegadas y de repente ya no supimos qué hacer con esto. Y luego llegaron al preescolar, a las normales. Son competencias distintas las que se desarrollan en el preescolar, las que se desarrollan en la universidad, en las escuelas normales, o las que el sistema del conocer reconoce a través de un proceso establecido. Cuando hablamos del nivel medio superior, estamos justamente en un ciclo, digamos, complicado, precisamente ya por ese vínculo del mundo laboral, por esa posibilidad de dejar la escuela a la mitad, por ese, pues no sé si de llamarle periodo difícil de la vida, luego nos esperan otros, pero el caso es que ahí en el medio superior tenemos ahí una gran oportunidad de retener a los alumnos o de que se nos vayan, ¿no? Bueno, sí, el desarrollo de la formación profesional en la educación media superior
me parece que amerita una revaloración social. Si contemplamos cuáles son los grados de complejidad del trabajo, digamos grados de complejidad de la calificación, que se desarrollan, que se pueden desarrollar en la educación media superior, y qué lugares en el mundo de la producción ocupan estos jóvenes, qué calificaciones. Estamos hablando de los técnicos, con grados de calificación, como se dice, 2 y 3, dentro de la clasificación del conocer, pero también en otras clasificaciones internacionales, y son los que sostienen la producción en México. Creo que tenemos que contemplar aquí en este sitio, en este foro, hay compañeros que sostienen la producción de los programas, y sus grados de calificación son grados de calificación técnicos, tareas indispensables para esta producción, pero para las diversas y múltiples producciones de objetos materiales, de bienes para la vida social. Si valoramos mejor el trabajo técnico, quizás podamos valorar mejor la formación de los técnicos. Y en la educación media superior, con las estructuras modulares, tenemos la posibilidad de lograr una formación profesional que permita a los jóvenes ubicar sitios de inserción en los mercados de trabajo a partir de haber realizado 1, 2, 3, 4 o 5 módulos de formación profesional. Al terminar serán técnicos con un título profesional que se expide como se expiden otros títulos profesionales, pero si así no fuera, los jóvenes tienen una formación que cuenta o que encuentra un valor de cambio en el mundo del trabajo a través del salario. Si les parece, nuevamente nos vamos a hacer un breve corte, una pausa, pero recuerden que esperamos sus comentarios y sus preguntas aquí a esta mesa de análisis. Volvemos rápidamente. Continuamos. Una experiencia. Proyecto Tuning. El proyecto Tuning en general surge en Europa a partir de lo que se conoce como el proceso de Bolonia, que es una declaración de los ministros de educación de los países que hacia 1999 eran miembros de la Unión Europea, donde estos funcionarios se comprometían a llegar al año 2010 con un espacio común en materia de educación superior, de la misma manera que había y hay avances en términos de la conformación de un espacio sociopolítico, económico, a nivel de Europa, había una intención de trabajar en pos de la conformación de este espacio. De esta manera, con esta declaración, hay un conjunto de universidades que comienzan a trabajar para instrumentar lo que sería ese espacio común en materia de educación superior. Específicamente en lo que respecta a América Latina, como le decía, hay 18 países, ya están todos los países de habla hispana y Brasil incluidos en el proyecto. En el caso concreto de México, 17 universidades han participado en distintas áreas del conocimiento, junto con la Secretaría de Educación Pública, que ha trabajado como una instancia de articulación de esas universidades con el resto del sistema universitario que no estaba formalmente incluido dentro del proyecto. Para Europa es una necesidad concreta con una fecha. O sea, tal vez el 2010 no encuentre a los sistemas en una convergencia y en una instrumentación que efectivamente facilite esas propuestas iniciales de Bolonia en el año 99, pero sí se está trabajando en ello. A nivel de América Latina se está trabajando en la convergencia, pero no hay una urgencia ni hay unas definiciones políticas que así lo instruyan. Entonces, las universidades actúan por voluntad, porque esto es realmente la necesidad de revisar los planes de estudio para encontrar puntos de referencia a nivel internacional. De todas maneras excede las voluntades
supranacionales o nacionales, o sea, las instituciones según el grado de autonomía se comprometen o se inician procesos para poder flexibilizar la currícula, internacionalizarla y ponerse de alguna manera en una tendencia global de acercamiento. O sea, específicamente todos los resultados alcanzados hasta hoy a nivel general, o sea, a nivel de los 18 países, fueron volcados en una publicación que está disponible en versión electrónica en la página del proyecto, se puede descargar en distintos idiomas y es donde se han plasmado los acuerdos a nivel de los 18 países y a nivel de las más de 180 universidades que durante esos años participaron en el proyecto. El tema de la educación a distancia, la educación virtual, no fue desarrollado dentro de las discusiones, ¿sí? Pero por supuesto que muchos de los elementos emergentes en las reflexiones y en los acuerdos sirven tanto para la educación formal como para la educación virtual. El proyecto ha cobrado realmente relevancia a nivel de la región, ha impactado, ha generado discusiones ricas en los países y en las instituciones en torno a lo que el proyecto en sí mismo propone, que es reflexionar sobre la formación que desde las universidades brindamos, el compromiso que tenemos con la sociedad en su conjunto, de que podamos formar ciudadanos no solamente comprometidos con ese contexto en el cual se está trabajando, sino con una perspectiva de futuro y de movilidad que les permita circular e insertarse en otros contextos diferentes al que tuvieron como espacio de formación. Entonces esta reflexión, y creo que está instalada, que también ha fortalecido en algunos casos ese debate, ha brindado elementos interesantes para la discusión y esperamos que luego de esta fase de reflexión interna en los países y en las instituciones se pueda reiniciar una discusión que le dé continuidad a estos acuerdos, los profundice y nos permita pensar que también podemos tener un espacio común a nivel de América Latina que se siente a discutir de igual a igual con otros espacios regionales a nivel mundial. Bueno, regresamos y ya estamos en la última parte de nuestro programa. Ya empezamos a recibir llamadas del público. Recuerden que todavía tenemos tiempo para que ustedes lo hagan si no lo han hecho y presenten aquí a nuestros invitados sus dudas o sus comentarios con relación a estos temas que estamos abordando el día de hoy, que tienen que ver con las competencias profesionales en la educación a distancia. Voy a ir leyendo algunas, pero no sé si tienen algún comentario a lo que acabamos de escuchar y ver del proyecto Tuning, de estas discusiones regionales, de esta... La iniciativa que viene de la Unión Europea es por demás alentadora, que por primera vez, como es el significado del término, se pongan en sintonía todos los sistemas educativos del nivel superior. En México estamos apenas estableciendo los primeros pasos para tener, por ejemplo, un sistema de transferencia de créditos, que los créditos obtenidos al cursar estudios en una universidad sean reconocidos por otra. También implicaría, por supuesto, en ponernos de acuerdo en los contenidos que deben ser comunes a una licenciatura, a un programa académico de licenciatura y después de maestría o doctorado. Y finalmente, este es el paso más importante, ¿cuáles son las competencias profesionales que se desarrollan independientemente de la institución educativa en donde esté yo cursando ese programa académico? Entonces, es alentador que por primera vez tengamos un horizonte, que la universidad del siglo XXI, del 2015, tenga ya esta posibilidad de compartir
todo este elemento. Bien, si les parece, entonces paso a las preguntas. Abraham Ávila Pérez de Texcoco dice, en palabras sencillas y claras, ¿qué son las competencias profesionales en la educación a distancia? Bueno, serían, a mi juicio, estas capacidades que se objetivarían en el desempeño de la operación de un programa de educación a distancia. Y aquí me detendría en el sentido de que operar un programa de educación a distancia supone una estructura de organización del programa y las competencias estarían asociadas a distintos estamentos dentro de esa estructura. No son las mismas capacidades, por ejemplo, las que tiene que desplegar quien hace el diseño de plataformas virtuales, los instrumentos, etcétera, de quien, por ejemplo, lleva a cabo la tarea de tutor, como se le nombra en algunos casos, que tiene un grupo de estudiantes bajo su coordinación, según la organización educativa, académica del programa de formación. Entonces sería, son las capacidades que se despliegan en la operación de un programa de educación a distancia y en la medida que tenemos claras esas capacidades, podemos favorecer los programas de formación para constituirlas. Es decir, que son específicos de acuerdo al programa el que estemos inscritos o que estemos estudiando. Así lo podríamos entender, de acuerdo a esta duda de don Abraham. A ver, yo pensaría que, como está comentando el doctor, estaríamos hablando de las distintas figuras profesionales que van a participar en un programa educativo a distancia. Como bien decía, tenemos quien diseña propiamente el programa, quien hace el diseño educativo del programa, tenemos quien apoya en la parte técnica de uso de los recursos que se van a utilizar a distancia y a lo mejor pudiéramos hablar también de las competencias de quien va a participar en ese programa a distancia, ¿sí? En todos los casos lo que tenemos es una cierta forma de actuación, ¿sí?, que debe responder a ciertos criterios específicos para poder señalarla como una actuación competente. ¿Sí? Perdón, agregaría, con este ejemplo, en los proyectos de educación a distancia tenemos grupos de trabajo interdisciplinarios, es decir, colegas que vienen de rutas de formación distintas y que concurren en desarrollar un proyecto que requiere de capacidades altamente especializadas en distintos ámbitos, de tal suerte que, bueno, esto hay que contemplarlo. Claro. En algún momento creo que sería difícil conjuntar el nivel que se requeriría para el diseño, utilización de una plataforma con el diseño propiamente educativo y de contenidos de un determinado programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que darse tal vez una competencia para el trabajo interdisciplinario. Como la señala, retomando el comentario a propósito de Turing, una de las competencias genéricas que señala Turing es la competencia para trabajar en equipos interdisciplinarios y para trabajar con expertos de diferentes campos del conocimiento. Entonces, finalmente, alguien que fuese competente en el trabajo en educación a distancia, pues o reúne bien todas estas competencias específicas, técnicas, o bien tiene esta otra competencia para el trabajo interdisciplinario, que estaría implicando pues conjuntar todos estos distintos tipos de saberes que se necesitan para desarrollar este tipo de programa. Yo quisiera decir nada más sencillo, aprender a acompañar al estudiante en su formación autodidacta, porque está aislado. Entonces, ¿cómo yo, asesor en línea, tutor, puedo aprender a acompañarlo? Que no se sienta aislado, que no se sienta solito. De acuerdo. De Texcoco también, ¿qué empresas o instituciones realizan la certificación en las competencias profesionales en la educación a distancia? Todavía no existe un organismo certificador de las competencias del asesor, del tutor, del docente a distancia. Existen normas técnicas de competencia laboral que pudieran ser tomadas como referente, pero todavía no hay tal certificación. Sí, me Adelante. parece, justamente apoyándome en lo que se ha dicho hace un momento, hay que señalar la complejidad
de esas competencias, de esas capacidades para operar programas de formación a distancia. En ocasiones vemos que hay programas que, descuidando esas competencias, por ejemplo, habilitan a personas que usan, pongo un ejemplo, excesivamente plantillas de respuesta estandarizada, por ejemplo. Es un síntoma de que se trató de estandarizar la respuesta y con una misma plantilla de respuesta que aparece una y otra vez, la persona que está del otro lado suele responder a eso con el desánimo, porque no hay respuesta muchas veces a lo que específicamente, digamos, requiere, demanda, solicita, sino que viene una respuesta estereotipada con algún agregado adicional. Entonces, esto es simplemente un matiz, son competencias complejas. Un educador a distancia, dependiendo del ciclo, digo, del tipo educativo en el que está participando, es alguien que tiene, por ejemplo, un amplio dominio de saberes especializados ligados a ese ámbito, más el amplio dominio de los saberes asociados a la operación de un programa de formación a distancia. Entonces, quiero señalar esto porque exige competencias complejas. También de Texcoco, otra pregunta. El término de competencias profesionales, ¿quién lo manejó por primera vez? Bueno, aquí, digamos, ya ve usted que darse la paternidad de algo siempre es un riesgo enorme, claro, porque resulta que en el mundo hay ciertas iniciativas que discurren en distintos espacios y uno no está enterado que el otro dijo y viceversa, ¿no? Voy a señalar que en el caso de la educación media superior expresamente se usa el término competencias profesionales para referirse a estas capacidades a las que hemos estado aludiendo, específicas de ciertos programas o trayectorias de formación profesional. Ejemplo, un técnico en mantenimiento automotriz o en refrigeración y aire acondicionado o en administración. A propósito del aire acondicionado. Un técnico cuyas competencias tienen que ver con la iluminación, la escenografía, etcétera, ¿no? Usamos ese término y aquí acoto, esas competencias pueden tomar como referencias normas técnicas de competencia laboral, pero no se ciñen a ellas en la medida que hemos encontrado que requerimos una formación que generalmente rebasa los alcances de las normas técnicas de competencia laboral, que en algunos casos resultan muy específicas o fragmentan cierto contenido de trabajo. Entonces tomamos una o varias normas de competencia laboral para desarrollar competencias profesionales con el mayor valor posible en los mercados de trabajo. Quizá también atendiendo a sus currículos o currícula y las experiencias en otros países, si esta duda tiene que ver con en qué país empezó a manejar el término competencias, a lo mejor por ahí le aclaramos la duda. Sí, la iniciativa de empezar a hablar de competencias profesionales proviene del acuerdo en el espacio europeo de educación superior. Europa le llama titulaciones, aquí le llamamos carreras o programas académicos, y una titulación está articulada por un conjunto de competencias profesionales y se le extiende a la persona la autorización para ejercer la profesión, ya sea de manera independiente o subordinada. Yo mencionaba antes que detrás de toda cédula profesional existen competencias. Aunque si abrimos la cédula, pues no aparecen, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora es explicitar esas competencias. Y siempre ha habido la intención de que toda persona que ostenta un título profesional y tiene la licencia o cédula sea competente, ¿verdad? Esperaríamos eso. Claro. Otra inquietud de Texcoco. ¿Estas competencias se pueden aplicar al desarrollo del software educativo? A ver, más bien el desarrollo de software educativo estaría implicando ciertas competencias, ¿sí? Diríamos que podríamos identificar competencias prácticamente en cualquier ámbito del sistema educativo, lo podríamos identificar en actividades laborales y en actividades profesionales, ¿sí? Y habría, digamos, distintas tipologías de competencia, que a lo mejor también es lo que a veces
induce cierto tipo de confusión. Al principio se hablaba de competencias metodológicas, técnicas, genéricas, clave, etcétera. Se ha diversificado mucho esta propuesta en términos de la tipología de competencias, ¿no? Entonces, digamos que el asunto de la competencia profesional, en el caso, digamos, de nuestro sistema educativo, parece estar muy asociado a la formación de tercer ciclo, digamos, a la formación superior, ¿sí? Aunque se utiliza también en otros niveles, como estamos viendo, en la medida en que está implicando otro nivel de complejidad. La competencia profesional, como la ve, por ejemplo, el nivel de educación media superior, ¿no? No es, digamos, este énfasis en el saber hacer manual incluso, sino que está caracterizado por que hay una serie de elementos de saberes de carácter conceptual, teórico, metodológico, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pareciera también poderse utilizar en otro tipo de contextos. Pero la pregunta, bueno, tendría que ser un poco al contrario, ¿no? Si yo quiero hacer software educativo y lograr, digamos, eventualmente una certificación diseñando software educativo, requiero desarrollar, lograr cierto nivel de competencia. La profesora María del Socorro González Barrio de Hermosillo, Sonora, dice: considero que dentro del magisterio en las escuelas hemos trabajado enfocados en las competencias, pero el énfasis por tradición educativa ha estado en el aspecto cognitivo, en el conocer. La problemática en la actualidad en nuestras escuelas de educación básica es precisamente ese peso de la tradición educativa, cambiar nuestras prácticas pedagógicas y otorgar un peso equilibrado entre el saber ser, saber hacer y saber conocer. Bueno, yo quisiera, qué bueno que es esta pregunta, se ha descuidado en educación la parte afectiva. Yo creo que educar significa amar, amar a la otra persona porque quiero que sea mejor de lo que es. Entonces, sí, evidentemente en el sistema educativo nacional se ha privilegiado el conocer, el saber conocer, el saber hacer, el saber actuar, y se ha dejado un poquito atrás el saber ser. ¿Qué tanto si yo actúo de manera afectiva, incluso promuevo como competencia que aprenda a manejar sus emociones? No que las controle, que las aprenda a manejar, que cuando tiene que ser apasionado, lo haga. Incluso enseñar es una pasión y aprender también es una pasión. Entonces, en este encuentro, recuperar al ser humano como componente afectivo, más que como alguien que sabe cosas, que las sabe hacer y que las sabe aplicar en un contexto o en una situación. Hay que trabajar en esto. ¿Algo que quiera agregar por su parte? Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Herminio Caballero, del Instituto Politécnico en Campeche: ¿qué tan importante es la profesionalización a distancia para el docente? La profesionalización es importante en el sentido de el desarrollo de las competencias necesarias para un desempeño docente apropiado, sea a distancia, sea presencial. Y ahora lo que vamos a ver es la combinatoria de distintas opciones de acuerdo con las posibilidades y circunstancias de los sujetos. Me parece que cada día la importancia de la educación continua crece frente a la importancia de la formación inicial, en virtud de la innovación, transformación de las prácticas, incorporación de nuevos saberes, etcétera. Entonces, creo que en el caso de los docentes de media superior, la primera competencia que se propone para los docentes es justamente la de poder establecer la ruta de formación continua que quiere proseguir para mejorar su desempeño docente a lo largo del tiempo. Digamos, esta cuestión de que la posibilidad de aprender siempre está abierta. Sí, ahora sí que cuando decimos a lo largo del tiempo es todo, en toda la vida. La vida. Durante Toda la vida. De Campeche también, ¿hasta qué nivel la comunidad virtual eficientiza al alumno? Yo creo que no, si no podríamos. El alumno aprende de la realidad y la virtualidad. La eficiencia, la eficacia, la efectividad de sus aprendizajes depende de él.
Si tiene ya familiarización, si tiene contacto, si ha logrado decir, como decía la doctora Ofelia Ángeles, desarrollar competencias para aprender en pantalla, por supuesto que va a ser más efectivo su aprendizaje, pero si no, bueno, yo creo que la mayoría de los docentes de mi generación tienen dificultad con las nuevas tecnologías o con las tecnologías de la información. Les da miedo utilizar todo esto. Entonces tendrán que desarrollar estas competencias para hacer de su trabajo docente una enseñanza efectiva, ¿no? Es que va todo muy rápido, ¿no? Cuando ya Acelerado. aprendiste una cosa, ya está el Twitter. Cuando ya no sé qué, está el otro. Y entonces, como que nos vienen correteando. Bueno, ayer se mencionó el tema de la rúbrica, entonces esta pregunta viene un poco en relación a eso. Maura Rojas de Chilpancingo Guerrero dice, ¿cómo evaluar con la rúbrica a los alumnos de nivel primaria? Sí, la rúbrica es una matriz de valoración. Yo establezco diferentes criterios de desempeño asociados a actividades, a productos, a trabajos, a tareas, a calidad, a oportunidad. Y con base en eso puedo asociarlo también a una escala y con ello relacionarlo con una calificación. Son 4 procesos: medición, evaluación, calificación y acreditación. Entonces, la rúbrica es un instrumento donde claramente define los niveles de dominio, de desempeño, de actuación que ha logrado el estudiante, el alumno, sea en primaria, sea en preescolar, sea en doctorado, incluso no hay diferenciación. Y además de la matriz de valoración o rúbrica, existe la matriz de constructos personales. Por ejemplo, si yo quiero valorar, evaluar la motivación. Entonces establezco mis criterios y decido qué tanto observo que el estudiante, si es puntual, está motivado, si asiste a clase, ¿no? Si no asiste, no tiene ninguna motivación por aprender. Podemos utilizar historia de vida, pruebas objetivas, podemos utilizar grupos de discusión, ver cómo ante un tema, ante un dilema, se comportan los alumnos. No habría, lo importante es aprender, elaborar esos instrumentos y no centrar toda la información que recopilo para emitir mi juicio de valor o evaluación en la prueba escrita únicamente. Sí, agregaría Adelante. que hay una distinción que acaba de formular que me parece clave. Medir no es evaluar. Así es. Y lo digo porque hay una confusión entre la medición y la evaluación. Se mide y eso se toma como evaluación. En esta matriz en la que juzgamos el desarrollo de capacidades a través de distintas evidencias, ¿sí?, podemos ponderar distintos aspectos de expresión de las capacidades humanas que tendrán que ser coherentes con el tipo de competencias, de capacidades que queremos desarrollar. Y esto nos permitirá tomar en cuenta conocimientos, capacidades prácticas, formas de relación, etcétera. Maura Rojas, también de Chilpancingo Guerrero, dice, ¿qué instrumentos podemos utilizar para evaluar el desempeño de los alumnos? No, ya los Precisamente mencioné. los Sí, acaban un matriz poco de decir, valoración, sí. todos ellos. Irma Leticia Durán dice, ¿el reconocimiento, que es la certificación en competencias, tiene un valor a nivel internacional? No necesariamente. En algunos casos depende de las normas con las que se esté evaluando y esté tratando de certificarse la actividad a la que alude la compañera. En ese sentido, si yo estoy certificándome con normas internacionales, podríamos pensar algunas que tienen que ver con cómputo, sí, que sí, yo podría tener eventualmente ese reconocimiento, pero si estoy trabajando con normas que son exclusivamente de carácter nacional, evidentemente se me dificultaría este reconocimiento en otros contextos, ¿no? Un ejemplo puntual sobre eso son las normas de soldadura. En México, los centros de formación para el trabajo forman utilizando normas internacionales de soldadura y los soldadores mexicanos pueden ir a trabajar, por ejemplo, a otros países porque han Tienen el desarrollado nivel. competencias que corresponden con normas internacionales. También las competencias profesionales. Gracias a los acuerdos de libre comercio hay este reconocimiento. Yo voy a Estados Unidos, me reconocen las competencias profesionales, me aplican un instrumento para validar esto y me expiden
la licencia o cédula para ejercer esta profesión que yo me formé aquí en cualquier país donde haya un convenio o un acuerdo de libre comercio. Bueno, en el minuto y medio que nos queda de programa hay 2 llamadas. Una la voy a leer muy rápidamente y con la otra yo creo que más o menos nos acercamos a las conclusiones de Javier Pérez Díaz de Texcoco. Dice, en una discusión se decía que el EGEL, que es el examen general para el egreso de licenciatura, no evaluaba competencias. Sin embargo, el instructor nos decía que el EGEL sí las evaluaba. Escuchando el argumento de las competencias genéricas, en donde el alumno debe tener la capacidad de ser crítico, mi pregunta es, ¿cómo evaluar esa capacidad crítica en el EGEL? ¿En qué sentido se entiende esa capacidad crítica? Un comentario breve. Bueno, el examen general de egreso de licenciatura, EGEL, es un instrumento de medición. Ahí está la confusión que mencionaba el maestro Dafni. Con base en los resultados que arroja la aplicación de ese instrumento, yo puedo formular juicios de valor sobre las competencias adquiridas y el nivel de dominio en esa competencia. Si uno examina con cuidado este instrumento, ve que algunos de los reactivos incluidos ahí sí pudieran dar información sobre el pensamiento reflexivo y crítico. Aun cuando, por supuesto, esos instrumentos están más orientados hacia los conocimientos y hacia otras habilidades, pero sí habría ahí. Pero yo, al interpretar los resultados, es que puedo decidir si hay una competencia crítica o no. Pues el tiempo se agotó. La última llamada, gracias a Ignacio Plasencia de Zacatecas, y le van a considerar este comentario pues el día de mañana. Gracias, muchísimas gracias al maestro David Thierry, a la doctora Ofelia Gutiérrez y por supuesto al maestro Dafni Moreno Rosado que nos visitaron en esta ocasión. Gracias a todos ustedes por llamar a distancia y hacer con nosotros nuestro programa. Los esperamos el día de mañana con profesionales en la educación a distancia. Hasta pronto.